Muy buenos días de día viernes, son las 10 de la mañana con 1 minuto y les damos la bienvenida a esta nueva edición de Semáforo acá en Radio Universidad de Chile, cuando en la región metropolitana ya hay unos importantes 23,4 grados y si usted camina 10 minutos va a estar transpirando muchísimo. 34 es la esperada para hoy día y eso es un paseo comparado con los 36 que están anunciados para el sábado 11, 33 sería el domingo 12, así que las temperaturas van a ser este fin de semana. En el centro del país, la máxima pronosticada para Rancagua es de 33, 34 para Talca, 34 para Chillán. Así están las cosas en el centro. Para el norte y el sur empiezan a bajar un poco las temperaturas, así que le mandamos mucho frescor de viernes a toda la gente que nos escucha en el 102.5 en el centro del país y también a todos quienes nos escuchan en cualquier lugar del mundo en radio.uchile.cl. En esta revisión que estamos haciendo desde el semáforo, buscando conversar con distintos actores del mundo de la cultura y revisar cuáles son los planes del 2025. Vamos a estar conversando hoy día con Ismael Negrete, jefe de programación, educación y participación de la Fundación Corpartes, que también tiene una interesante cartelera para este año. Y antes vamos a estar conversando con el investigador y docente José del Valle, autor de este libro, Lo político del lenguaje, travesía por el español y sus malestares, y que fue publicado por Verba Volant, quienes hace meses me hicieron llegar este libro. Debo decir que estaba esperando ahí y quisimos que José estuviese acá en Chile para poder hacer la entrevista en persona. Y lo tenemos acá en el estudio, José. Hola, buenos días, Antonella. ¿Cómo estás? Estoy de lo más bien y muy agradecido de que me hayas invitado a conversar un poquito del libro. Bueno, le pedí a José que partiéramos de inmediato. Ustedes saben que normalmente a esta hora hay una canción, pero tengo tantas preguntas respecto a este libro que tiene un recorrido muy interesante en tu trabajo como académico en Estados Unidos para, se supone, hispanoparlante, lo que tú te partes iniciando el libro con algunas anécdotas respecto a eso, como hijos de migrantes en Estados Unidos no hablan castellano o español, o como te dice un dominicano, lo que sea que ustedes los españoles hablen. Exacto. ¿Cierto? Y también a mí me interesó mucho toda la conexión entre política y lenguaje. Uh-huh. Y quizás entre poder y lenguaje. Y uno de los temas claves del libro tiene que ver con que el lenguaje y el uso del lenguaje no es inocuo. Siempre está decidido desde un lugar de poder. Desarrollemos eso para partir. Vale, bueno, yo lo que creo que es importante tener en cuenta cuando reflexionamos sobre la relación entre el lenguaje y el poder es que el lenguaje, por su propia naturaleza, es un fenómeno social. Y en la medida en que es un fenómeno social, es un fenómeno normativo, es un fenómeno que está constantemente sometido a la evaluación social, a la evaluación de nuestros interlocutores. Es decir, yo ahora mismo estoy hablando para una audiencia que imagino mayormente chilena, si no exclusivamente chilena. Y me pregunto, mi voz, ¿qué imágenes suscita mi voz? El hecho de que aparezca la Z. Por ejemplo, los patrones de entonación, ¿acaso el léxico que yo utilizo? ¿Verdad? Que puede aparecer, un español, un académico pedante, ¿quién sabe? Las imágenes que suscita mi voz. Y mi voz no es natural, mi voz es producto de los espacios en los cuales yo nací, de los espacios que he tenido, o bien el privilegio, o bien la suerte, o bien la desgracia de habitar a lo largo de mi vida. Entonces, en la medida en que la manera en que hablamos, la manera en que escribimos, quienes escribimos, es producto de una trayectoria vital que está necesariamente inscrita en dinámicas sociales que tienen que ver con la asociación entre formas de hablar y categorías sociales. Uh-huh. Ahora, ahí aparecen dos cosas cuando hablamos de categorías sociales. Una, que en el caso de España, ¿cierto? Me gustan tres cosas. Yo siempre digo, hablamos castellano, que no sé si es exactamente lo correcto porque hablamos el español de Castilla, porque en España todavía se hablan otras lenguas, ¿no? Entonces, ahí quizás yo me alineo con los nacionalismos para decir, hablamos castellano. Porque los gallegos, ¿cierto? Los vascos dirían otra cosa. Por un lado, entonces hay una cosa que tiene que ver con el regionalismo, otra cosa que tiene que ver con el acento nacional, que, bueno, tú tienes una profunda vinculación con Chile. Chile tiene un acento nacional bastante particular. Sí. Y luego, también es un fenómeno muy chileno, pero
que yo siento que cruza Latinoamérica, y España me imagino que también, aunque eso para mí es más difícil de reconocer, está el fenómeno de la lengua de clase. Y de cómo, como tú dices, la gente escucha miseta, inmediatamente se arma un prejuicio. La gente escucha una manera de hablar y dice, bueno, inmediatamente identifica una clase social y por lo tanto una serie de características que se asocian a ese uso del lenguaje. Y eso también es un ejercicio de poder, ¿no? Absolutamente. Lo importante, digamos, desde mi punto de vista como investigador del lenguaje, es tratar de entender cuáles son los mecanismos por medio de los cuales se asocian ciertas maneras de hablar o de escribir con ciertas categorías, con ciertas identidades regionales o nacionales, con ciertas identidades políticas. Como por ejemplo, esa persona habla así porque es una feminazi. Claro. O ese habla así, es un facho. O identidades de todo tipo, incluyendo étnicas y raciales. Claro. Esto en Estados Unidos está muy, muy, muy estudiado, ¿verdad? El efecto social, en términos de posibilidades de ascenso social, que puede tener el ser negro y el ser identificado por teléfono como una persona negra. Claro. Claro, fíjate, por ejemplo, en el caso mío. Yo aquí en Latinoamérica hablo y mi forma de hablar inmediatamente gatilla la identidad español. Claro. Ahora, ¿qué pasa en España? Cuando yo hablo, mi forma de hablar inmediatamente gatilla la identidad gallego, porque yo tengo un fuerte acento gallego, ¿no? Entonces, claro, está esa dimensión del lenguaje, que es la que vincula formas de hablar o escribir, insisto, e identidades sociales. Y lo que a mí me gusta como lingüista es tratar de entender, bueno, cómo se genera eso, porque eso no está en la naturaleza, claro. ¿Cierto? Es decir, no es que las clases bajas hablen de una determinada manera porque son bajas, no, es que se decidió, se formó un vínculo entre esa manera de hablar y clases sociales, ciertas clases sociales. Y eso es lo que va a hacer que, por ejemplo, si alguien dice aiga, digamos, esta persona no puede ingresar a este espacio porque no sabe hablar. Y ese no saber hablar es en realidad un indicio de pertenece a un espacio social al cual no le corresponde ocupar este lugar, ¿no? Entonces, el lenguaje como un mecanismo de exclusión. Y si bien en muchos ámbitos de la sociedad hoy día está condenado a decir no te queremos porque eres negro, o no te queremos porque eres indio, o no te queremos porque eres mujer, eso ya está mal visto, pero no está tan mal visto decir, usted dice aiga, qué ignorante. Claro. Ahora, es interesante porque dice, esta persona no sabe hablar y la verdad es que uno podría decir, habla de otra manera. Tiene otro uso del habla, ¿no? Entonces ahí volvemos al tema, como tú dices, de la exclusión y del poder, pero también una cosa que tú te acercas en el libro, le dedicas un largo capítulo a la RAE, que a mí me pareció muy interesante porque además es como mucho chisme. Es mucho así como, yo no sé. Eso es un elogio, porque todo buen investigador tiene que ser chismoso. Por supuesto, no, pero también lo digo para que la gente no sienta que lo político del lenguaje es un mamotreto difícil. No es un libro tan largo, tiene 150 páginas más o menos, y es muy rápido de leer, por supuesto tiene mucha densidad en sus reflexiones, pero es muy divertido de leer. Yo lo pasé bien. Me alegro porque esa era mi intención, sí. Así que no es solo para especialistas, para lingüistas, para filólogos, ¿no? Sí. A mí me parece que el mundo de las comunicaciones y de la política debería entrar aquí. Y ahí voy con mi próxima segunda pregunta, José, o mi próxima pregunta, voy como en la cuarta, que tiene que ver con la resistencia del lenguaje. Sí. Porque hoy día también a mí me da la impresión, como tú decías, por ejemplo, de las personas negras, el mismo uso de la palabra negra o nigger en Estados Unidos es algo que ellos reivindicaron, como el queer, que es algo que la comunidad LGBTQ+ reivindica también, ¿no? Y yo siento que también en las Latinoaméricas hay algo que está pasando que tiene que ver con la reivindicación de nuestra habla, con nuestra fealdad un poco. Sí. Y podemos hacer el link ahí, hay un montón de estudios en Estados Unidos sobre eso, a propósito del primer gobierno de Trump, quizás qué cosas pasen ahora, que tiene que ver con como el abrazar el white trash, frente a un antiacademicismo, un antiintelectualismo. Entonces también hablemos del lenguaje como resistencia a no quiero ser eso que el poder, la academia, dice que se supone yo debería ser. Claro, porque de la misma manera que ese carácter social y normativo del lenguaje al que me refería en respuesta a tu primera pregunta, de la misma manera que esa condición social y normativa está a disposición de quien quiere ejercer el poder a través de la misma, también está a disposición de quien quiere resistirse al poder. Es más, fíjate que, por volver al caso estadounidense que tú mencionas, yo pienso en el desarrollo del lenguaje, de la relación entre lenguaje y política en Estados Unidos en los últimos 50, 60 años a partir de 3 hitos. El primero
es el debate presidencial, el primer debate presidencial televisado entre Nixon y Kennedy. En ese momento se produce una profunda transformación del rol del lenguaje en la comunicación política. ¿Por qué? Porque, claro, el lenguaje verbal se ve en competencia con el lenguaje visual. En aquel debate ganó Kennedy. ¿Por qué? Pues sobre todo porque a Nixon en la televisión se veía que le sudaba el labio superior y eso era un indicio para mucha gente de miente. Claro. Entonces en ese momento, digamos que el carácter performático del lenguaje tiene que enfatizarse. Tiene que enfatizarse porque el lenguaje verbal tiene que competir con la imagen. ¿Qué puedo hacer yo con el lenguaje para compensar el sudor del labio? El segundo momento es la campaña electoral de Ronald Reagan, cuando derrota al recientemente fallecido Jimmy Carter. Porque lo que hace Ronald Reagan es desolemnizar el lenguaje de la política. Hay un género discursivo propio del lenguaje político, incluso en el ámbito televisivo, al cual renuncia Ronald Reagan. Y es significativo que sea un actor, claro, el que lo hace. Pero ahí también hay una sobreadaptación, quizás. Es decir, yo no voy a usar el recurso del audiovisual porque yo soy un político serio. Correcto. Entonces, claro, ¿quién es precisamente un actor? El que conjuga esta nueva comunicación política fundamentalmente performativa más que comunicativa, más que transmisora de información objetiva, real, sobre cómo está la sociedad y cuáles son mis planes para cambiarla. Es un actor el que desplaza esa solemnidad. Y el tercer momento, el tercer hito, es Trump. El tercer momento es Trump porque lo que hace Trump es convertirse en el ariete de la renuncia al decoro. La renuncia absoluta al decoro. Y eso tiene mucho que ver con este ingreso en la era de la posverdad. Claro. ¿Verdad? Que no hay que confundirse. La era de la posverdad no es la era de la mentira. No. La era de la mentira y la de la verdad son la misma. La mentira y la verdad existen una al lado de la otra. Claro. La era de la posverdad es la era en la cual el hecho de que una aseveración sea verdad o mentira es absolutamente irrelevante. Y yo creo que estamos habitando ese mundo, y creo que este mundo lo están habitando las derechas y la extrema derecha con muchísima más comodidad que las izquierdas, que están desconcertadas, en mi opinión, en relación con esta crisis del lenguaje. Bueno, uno podría decir porque también es funcional. O sea, a las extremas derechas le viene bien que no hablemos de verdades o de datos duros o de que la Tierra es redonda, porque no va acorde a sus agendas. Conversamos. ¿Y qué hacen las izquierdas con exactamente. Bueno, hay preguntas ahí. José del Valle, autor, investigador académico de lo político del lenguaje, travesía por el español y sus malestares, que está editado en Chile por Verba Volant, lo pueden conseguir. Yo sigo conversando con él porque, como ven, tengo muchísimas preguntas, hablando de eso, ¿no? De la era de la posverdad y la era de la política del espectáculo, sí, donde el lenguaje tiene un rol tremendamente significativo. A mí el caso de Milei todavía no me deja de impactar, porque uno viene de un mundo, uno nació a finales del 20, y uno viene de un mundo en donde las personas educadas, y uno pensaría que quienes gobiernan deberían ser personas educadas, no insultan. Yeah. O no insultan en espacios públicos, ¿no? O sea, alguien que insulta a un periodista de manera consistente y con epítetos gruesos, no como es el caso de Milei, alguien que sale con una aserradora, ¿no? No me acuerdo cómo se llama eso. La motosierra, y que tiene esta performance en donde el lenguaje es importante, pero podríamos hablar desde su negatividad. Sí. ¿Por qué crees tú que ese uso del lenguaje tiene una recepción positiva cuando se nos ha entrenado que debería ser lo contrario, ¿no? Sí. Efectivamente, mira, aquí me muevo un poco en el terreno de la hipótesis porque es algo que no he tenido todavía oportunidad de investigar sistemáticamente, pero ahí está, lo tenemos delante. Yo creo que hay una fuerte vinculación entre la democracia liberal, digamos, los mecanismos políticos a través de los cuales pues, buena parte de los países del planeta se han gobernado, y una concepción del lenguaje como fundamentalmente transparente, como sistema de comunicación que sirve para transmitir información. Se trataría de aseveraciones que pueden ser contrastadas con la realidad y ser consideradas, por lo tanto, ser evaluadas como verdad, o mentira, o media verdad, o media mentira. ¿Ya? Entonces,
hemos estado habitando un mundo político en el cual esa teoría del lenguaje como representación de la realidad es dominante. Entonces, fundamentalmente hay esta premisa de que los políticos, lo que tenemos que hacer es escucharlos, para ver si nos dicen la verdad o la mentira. Y ahí está la prensa también como uno de los mecanismos, ¿no?, de evaluación de esto. Bueno, entonces, ¿a dónde nos ha conducido esto? ¿A dónde ha llevado a nuestras sociedades? Chile, España, Estados Unidos, que son, digamos, los 3 países del mundo con los que más familiarizado estoy. Bueno, nos ha conducido a sociedades profundamente desiguales. Nos ha conducido a que se hayan generado bolsas de población gigantescas privadas de los derechos más básicos. ¿No? Y entonces, claro, es comprensible que amplios sectores de la población miren con escepticismo, si no con absoluto rechazo, ese sistema político que desde hace décadas nos ha regido y la teoría del lenguaje, ¿no? El lenguaje como forma de representación de la realidad. Es comprensible desde mi punto de vista que se produzca tal rechazo. ¿Y cuál es el éxito de la extrema derecha? Que entienden perfectamente eso y renuncian a la teoría del lenguaje, renuncian al lenguaje como representación. Y entonces aquí viene la cuestión del decoro, a la que me refería antes. Porque parte del lenguaje es que, bueno, hay una serie de géneros discursivos, hay unas formas de expresarse que son propias de un uso racional del lenguaje, ¿no? ¿Y qué hace la extrema derecha? Renuncia a eso. Renuncia a eso. Y estos amplios sectores de la población, naturalmente, o no naturalmente, pero comprensiblemente escépticos, ¿no?, ante el lenguaje racional de los políticos, se sienten atraídos por esta invocación de usos del lenguaje más performativo, más agresivo. Y luego yo creo que hay otro tema que es muy importante tener en cuenta al entender el devenir de la política en los últimos años y el éxito de la extrema derecha, y es el terror del hombre blanco. Es decir, el feminismo, ¿no?, es uno de los movimientos más exitosos y más interesantes desde un punto de vista político, pero también la lucha contra la discriminación racial. Y los hombres blancos estamos aterrados ante la pérdida de nuestros privilegios. Y no solo los hombres blancos, es decir, hay también muchas mujeres, muchas que se sienten incómodos e incómodas ante esta transformación de un sistema de valores profundamente arraigado. Y entonces, ¿qué está haciendo la extrema derecha? Yo creo que está, en parte, no es el único factor explicativo, pero está apelando a ese miedo ante el colapso de un sistema de valores que nos confería un montón de privilegios a señores de piel blanca. Claro, ahora, lo que uno se pregunta, ¿no? Y te escucho, José, y me acuerdo que en las últimas elecciones que tuvimos en Chile, ahí donde está sentado estuvo Cristian Leporati, que es un destacado académico, especialmente en el mundo de la publicidad política. Y él hablábamos respecto a esto mismo y el uso de las tecnologías y de cómo, por ejemplo, TikTok ha sido un escenario muy importante para las extremas derechas, también porque mensajes cortos, performativos, atractivos, con mucho titular y poco contenido, ¿no? Claro. Y él decía... Esto es lo que recuerdo, pueden revisar la entrevista, está ahí en nuestro canal de YouTube, que a las izquierdas les da un poco de pudor el uso de aquello, ¿no? Y el tema es que uno dice, ok, está bien, puedo entender por qué nos da pudor, porque además es muy feo, pero luego, ¿cómo estamos cediendo terreno en ese sentido los progresismos, ¿no? Entonces, si entendemos que el uso del lenguaje, volviendo al inicio, no es inocuo, claro, es un ejercicio de poder, y que las reglas con las que funcionamos hasta hace 20 años, hoy día caducaron, claro, ¿cómo hacemos para no perder todo lo avanzado, especialmente lo que tiene que ver con derechos humanos? Claro, me encanta esta pregunta, Antonella. Fíjate que, y de nuevo, aquí en el terreno de la hipótesis, más allá... Porque tú eres el hombre que escribiste lo político del lenguaje, así que puedes responder por lo menos una hipótesis. Vamos a ver, y voy a ser un poquito radical en mi respuesta. Yo creo que las izquierdas actualmente adolecen de un profundo clasismo, de un constante juicio ético y estético de las prácticas culturales populares. Fíjate que tú caracterizaste de fea la estética de TikTok. Sí. Yo también lo haría.
Lo intenté, tengo un canal, lo intenté, no me resultó. Es como, sí, no es puedo, que exactamente no puedo ¿y por qué? Yo creo que ahí se está produciendo un cisma que tiene que ver con el concepto de clase social, pero matizado por otra categoría que es la de educación formal. Entonces las izquierdas nos estamos convirtiendo en una especie de clanes de personas cultas, que constantemente, querámoslo o no, de manera incluso inconsciente, está emitiendo un juicio de valor negativo sobre prácticas que para... populares, digamos. Como reggaetón. Por ejemplo. Entonces yo creo que ahí... Pero que es muy feo. Exactamente. ¿Y cómo superamos ese... Es muy feo, es horroroso, es obsceno, es grosero? Porque de hecho a mí me acuerdo, me dijo la Marisol García, una gran investigadora en música, me dijo, eso hay que estudiarlo. Y es como, sí, yo estoy de acuerdo, eso hay que estudiarlo, pero todavía no me hago el ánimo de entrar ahí porque... Claro. Bueno, yo me quedé escuchando Pink Floyd, como, ¿qué hago con eso? Tal cual. Mira, te puedo contar, creo que esto lo cuento en el libro, no me acuerdo si lo conté, pero bueno, unos coqueteos míos en mi juventud, adolescencia, juventud gallega, se produjo en el entorno de las Xuventudes Comunistas de Galicia en Santiago de Compostela, que es de donde yo soy originalmente, ¿no? Y no duré, porque, en fin, digamos que en general éramos un grupito de 12 pelotudos, ¿no? La mayoría de esos pelotudos provenían de las clases medias santiaguesas, que es el gentilicio para los de Santiago de Compostela. Hijos de profesores de universidad, claro, izquierdas y tal. Y yo que venía de más bien una familia trabajadora, lo que detecté enseguida fue un profundo clasismo. Dije, Dios mío, esta gente desprecia todo lo que a mi padre, a mi madre, a mi tío, a mi tía... por lo que se supone que luchan. Claro. Pero claro, y encima era esta concepción de, claro, estos pobrecitos, menos mal que nos tienen a nosotros los iluminados, ¿no? Entonces yo creo que hoy día ese problema es todavía mucho más acentuado que entonces, que te estoy hablando de los años 70, ¿no? Claro. Cuando yo tenía cuando era adolescente. Yo creo que es un problema mucho más acentuado de aquí. De hecho, yo creo que por eso el Frente Amplio aquí y su ñuñoísmo, ¿no? Se prestó a construir una imagen de una izquierda medio farsante, de una izquierda en el fondo privilegiada. Snob. Exacto. Entonces yo creo que tenemos mucho trabajo que hacer para superar nuestros hábitos sociales, algunos, bueno, como resultado de provenir de las clases medias o altas, que uno puede ser de clase media alta y ser una persona de izquierdas, o como producto de haberlos adquirido en nuestra vida profesional. En mi caso, pues porque estudié en la universidad, me hice un máster y un doctorado en Estados Unidos, y ahí desarrollamos toda una serie de hábitos que son clasistas. Absolutamente, y estaba pensando, a mí me da mucha risa porque... En Chile, por ejemplo, hay una familia, Esteves, que ha tenido un importante rol en la historia política, especialmente en la concertación, etcétera. Y a mí se me han acercado mucho, así como, tú eres de esos Esteves, ¿no? Y es como, no, mi papá es artesano en madera, trabajó en el metro, mi mamá dueña de casa toda la vida. Es como, yo soy primera generación profesional, pero hay esta cosa también de, pero tú hablas como nosotros, porque bueno, tuve la posibilidad de estudiar, y por lo tanto eres bien recibida entre nosotros aunque no vengas desde nosotros, ¿no? Pero te adoptamos igual. Y es muy interesante pensar eso porque efectivamente esa adopción tiene que ver con la adquisición de un uso apropiado para ciertas clases del lenguaje. Exacto, exacto, es impresionante. Mira, ayer por la tarde estaba tomando una cervecita con un gran amigo y admirado lingüista y a la vez adversario intelectual en algunas cuestiones, que es Guillermo Soto, actual director de la Academia Chilena de la Lengua. ¿No? Y estábamos tomando esta cervecita. Es gracioso, porque tú aquí le das duro. Le doy duro. Sí. Bueno, y sabes que quien me presentó este libro en la Casa Central de la Chile fue Guillermo. Dije, precisamente quiero que me lo presente. Bonita autocrítica igual. Y bueno, él y Eva Amamé, una gran amiga y profesora de la UDP, una filósofa y politóloga. Bueno, el caso es que conversábamos ayer de esta constante entre las clases medias y altas chilenas de ¡ay, qué mal hablamos los chilenos!
Ay, qué mal hablamos los chilenos, ay, qué mal. Entonces, y a mí me lo dicen muchísimo, ¿no? Como me hablan en español, y yo harto de decir que no, que cada uno hablamos las variedades, que pero da igual, dicen esto. Y entonces, claro, decía Guillermo, y fíjate que enseguida te dicen, ay, pero qué bien hablan las nanas peruanas. Ahora, ¿qué hijos de estas familias bien van al final a acabar hablando bien como las nanas peruanas? No, porque ese hablar bien es un marcador de clase. Es decir, por un lado es hablar bien, pero por otro lado es un marcador de clase. Claro. Entonces van a seguir hablando mal, porque es un marcador de identidad nacional y dentro de ese mal hay gradaciones. Hay un mal de la clase alta y un mal de las clases populares. Enseguida te identifican a alguien como un roto o como un flaite en función de cómo habla. Ahora, también yo creo que las nuevas generaciones van a hablar español neutro de Disney. Probablemente, estoy pensando en la generación anterior habló Nickelodeon, ¿no? Desde luego van a estar sometidos y sometidas a formas de lenguaje a las cuales nosotras no hemos estado sometidos. Bueno, como ven, da para una larga conversación, es un libro entretenido, y yo quiero hacer énfasis en eso porque la gente dice, lo político en el lenguaje, travesía por el español y sus malestares, suena a una cosa académica, ladrillesca, no es el caso, hay mucha densidad así de pensamiento, pero de verdad es un libro muy entretenido. ¿Cómo se dieron cuenta que es José del Valle su autor? Gracias, José, por venir. Muchísimas gracias, Antonella, un placer y un honor estar aquí contigo. Bueno, nos encontraremos nuevamente, no tengo duda, nosotros tenemos que ir a la pausa. Ya regresamos.